Bueno, doctor, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes. Pero sigamos, hace un rato hablamos de las modificaciones en la justicia penal. ¿Ustedes creen que se llega a febrero para las reformas, doctora? Yo no creo. ¿No? No. Están haciendo un amplio, vasto esfuerzo por llegar a febrero, pero yo creería de que no. ¿Qué falta? Y falta personal, falta, digamos así, una uniformidad en cuanto al criterio que se va a tomar, porque hay distintas normas nuevas, completamente nuevas, que van a necesitar que se tomen internamente entre las fiscalías especializadas, juez de garantía y demás, una uniformidad en cuanto al criterio que te puede cambiar el proceso terminantemente. Eso es lo que, partiendo de eso, Me quiere decir, todavía no se han lo puesto de detienen acuerdo. robando una moto y puede cambiar que no es el autor del robo de la moto. Claro, que en una O algo fiscalía de- te digan una cosa y en otro no. Y que en una fiscalía una persona que sea, digamos así, detenida por la sustracción de una moto, robo de una moto, llámese, puede ir en prisión preventiva en una fiscalía y salir en libertad en otra Falta fiscalía. mérito en la otra. O sea, hay también otros términos, ahondando en esta parte que yo estoy hablando, hay muchas. Por ejemplo, el nuevo código habla de delitos complejos. ¿Qué es delito complejo? ¿Cuándo una causa de delito complejo? Queda a criterio del juez, criterio del fiscal. Entonces, eso es necesario, una uniformidad de criterio. Cuando el fiscal va a decir esto es un delito complejo, se va a actuar de esta forma, cuando no. Entonces, o sea, para que sea operativo, democrático y constitucional la implementación del nuevo proceso, estamos todavía falta bastante. ¿Cómo constitucional? No entendí. Y porque en materia penal dejar al arbitrio del criterio de un fiscal que un delito es complejo, no, va en contra de uno de los principios fundamentales del derecho penal, que es la tipicidad. Previo. Claro, el derecho penal no da margen de criterios amplios, o sea, o un tipo penal, o sea, un delito ingresa en un tipo penal y si no ingresa no es delito. O sea, nada puede ser librado a un criterio, digamos, que pueda en algunos lados ser un delito de una forma y otro de otra. Entonces hay un vacío, digamos, una laguna, Usted quiere decir que laguna el viejo legal. principio ese que decía, no hay delito si no hay ley primero. Por supuesto. Básicamente, yo creo que hay que diferenciar aquí para saber si se va a poner en práctica algo más. Que se ponga en práctica o no es una cuestión de una decisión política. Lo que está diciendo la doctora muy acertadamente, que desde afuera no se perciben que su implementación vaya a ser eficiente, que no es lo mismo, creo yo. Como la decisión política puede ser que lo pongan mañana en funcionamiento o dentro de un año, eventualmente el 1 de febrero podría estar funcionando. Ahora, desde afuera, ¿qué observamos que haría falta para que ese sistema funcione eficaz y eficientemente? Todos los que somos ciudadanos deberíamos estar contentos con este nuevo proceso en grandes rasgos, porque es un avance en muchas garantías de los ciudadanos. Ahora, su implementación necesita de consensos y de compromisos del Ministerio Público Fiscal, de la Corte Suprema, de la Defensa Pública, de los abogados. Creo que hemos encarado este proceso como algo necesario, pero sin hacer un diagnóstico. Es decir, como ciudadano en mi caso, no conozco el diagnóstico por qué llegamos a esta modificación. Y en ese diagnóstico, cuáles son los recursos que hacían falta, y en ese diagnóstico, digamos, si esos recursos hoy están presentes para que esa implementación sea positiva y no genere tal vez mayores inconvenientes como los que describía la doctora. De todas maneras, como lo he dicho recién, es un avance. El nuevo Código de Procedimiento es un avance. Observamos desde afuera, a partir, por ejemplo, de las declaraciones públicas,
de que hay organismos más comprometidos que otros. El Ministerio Público Fiscal claramente está trabajando a tambor batiente en lograr adecuarse al nuevo proceso. No se observa que esto sea algo generalizado. No sabemos, por ejemplo, cuántas audiencias van a hacer falta para responder en el nuevo proceso, y cada audiencia necesita un espacio físico, necesita un equipo de grabación que funcione, que no se rompa. No sabemos cuántos defensores públicos van a hacer falta para atender todas las causas, y porque no es solo la audiencia de prisión preventiva, está la audiencia de control de acusación, de nulidades eventualmente. Sí, hay mucha actividad jurisdiccional nueva que el código trae, y que por lo menos de afuera nosotros no sabemos si se han tomado las previsiones para que esa implementación sea eficiente. El 1 de febrero, dentro de un año o mañana. Pero usted sabe, uno ve las informaciones y dice, mirá el asalto, mirá, lo mataron a fulano, y estamos discutiendo estas cosas y como diciendo, ¿y eso cuándo? Bueno, esta reforma tiende, a ver, el concepto de esta reforma es la solución de conflictos, ¿cierto? O sea, estamos ingresando al sistema completamente adversarial, o sea, dando, como dice aquí el doctor, ¿no es cierto?, vamos a tener audiencias en cuanto a la prisión preventiva. Supuestamente en 24 horas, dice el código, se va a saber la suerte del imputado si va a prisión preventiva o queda libre. Se eliminan los 10 días. Sí, 10 días, que por ahí eran más. Lo que ahora, por ejemplo, en el código actual, viejo, digamos, podía estar una persona con prisión preventiva, o sea, hasta que llegue el juicio, y son los 10 días hasta que declaran o no, le dictan la prisión preventiva, ¿no es cierto? Pero en esos días que se podían ampliar, ¿no es cierto? Porque primero que son días hábiles, no son días corridos, ¿ya? Eso queda en 24 horas. 24. Sí, en 24 horas. Bien. Va a ser una audiencia donde va a ir el abogado defensor, el imputado, la víctima si quiere. Antes no teníamos eso. La víctima va a estar presente, si así lo solicita, con un defensor también de la víctima. Y el fiscal que pide la prisión preventiva y el juez de garantía. En esa audiencia se va a definir si esa persona queda en prisión preventiva o queda libre. O sea, es un cambio completamente sí, es un paradigma de trabajo que además sustituye totalmente lo escritural por la oralidad. Eso también es un gran avance. Es un gran avance porque permite un sistema acusatorio adversarial que de alguna manera es mucho más, es constitucional, ¿no?, a comparación de los anteriores sistemas inquisitivos que eran inconstitucionales. Sí, en lo teórico hay muchas cosas que nos comprometen a que este sistema funcione. Todos esperamos que funcione y funcione bien. Tal vez sería necesario observar algunas cuestiones que no son menores. La defensa pública hoy, por ejemplo, no tiene cabeza. ¿Cómo va a funcionar eso? Eventualmente se han hecho previsiones, y esas previsiones además ¿con qué criterios? ¿Son previsiones constitucionales o son previsiones que disminuyen la calidad constitucional por la circunstancia presupuestaria? En vez de haber defensores y fiscales, va a haber auxiliares defensores y auxiliares fiscales que no tienen el acuerdo constitucional. Esas personas, ¿qué funciones van a tener? ¿Hasta dónde van a sustituir a la figura constitucional establecida y hasta dónde simplemente van a ser ayudantes? Hay una serie de elementos que sería bueno que todos los podamos conocer con anterioridad. Digamos, una de las cosas, ayer hemos tenido un curso de la Fundación Justicia, que es una entidad particular, privada, que no tiene relación con el Estado, y que buscamos precisamente capacitar a aquellos operadores que observan que no están capacitados en el tema. Esta situación nos da a nosotros, por ejemplo, la experiencia, escuchando a fiscales y escuchando a miembros del Poder Judicial, de que ellos han avanzado mucho. Vamos a poner un ejemplo en la cuestión del expediente, o que va a ser una carpeta fiscal, o en la cuestión de las huellas dactilares para los antecedentes, que va a ser casi online. Bueno, ¿eso quién lo va a tener? ¿Solo el Ministerio Público Fiscal? ¿Solo el juez? ¿Qué posibilidad de acceso van a tener los abogados
¿En qué tiempo? Bueno, ¿24 pero, horas o no? Hay información que no puede pasar los abogados, No. que son Ahí- propios del ahí Estado. No. Eso, el nuevo código da publicidad a todo. El paradigma del nuevo código es la regla Sí. general, Usted- es la publicidad de todo. Es la publicidad de todo. Solamente no hay casos ya muy el secreto excepcionales. que digamos, ¿se acuerda? El viejo, no, el secreto, Secreto de de sumario. sumario, no. Ya Está bien. no. Salvo situaciones especiales Está bien. fundadas. No, la pregunta Exactamente, hasta que es- se hacen las medidas, las medidas de prueba, se cumplen hasta las pruebas. Con plazo determinado. Claro, pero Pero después... a la base de datos, estamos está bien, Sí. usted me dice, el secreto de sumario es los actores de este hecho, Sí, el autor y la víctima. Todo eso, y el secreto de sumario era sobre eso. Lo que yo le preguntaba a usted era sobre la base de datos de que existe en el poder. Usted me decía, ¿quiénes van a tener? Si los jueces, los fiscales o cualquier abogado. No. ¿Cuál es el acceso a esa información? Si esa información es válida para que yo pueda ejercer el derecho de defensa. Pero para el voy a- caso. Y por supuesto. Le pregunto sobre la base de Obviamente, datos. Sí, siempre para el caso. No hay Siempre ninguna para la actuación actuación. ni de un abogado, ni de una víctima, Correcto. ni de un victimario o un posible imputado que no sea para el caso. Bien. Solo para el caso. pero inclusive ahora se extiende esa información hacia terceros, Germán. No es solamente las partes las que van a poder consultar. Sí. Los terceros también van a poder Pero consultar. Incluso la Porque víctima es obvio. eventualmente va a poder sustituir al Ministerio Público Fiscal cuando el Ministerio Público Fiscal considere que no tiene que perseguir esa acción, la víctima puede eventualmente Puede hacerlo. puede continuar. Sí, claro, puede hay continuar muchas, sola, como muchas un- cuestiones sí. que son como muy un valiosas juicio y todos privado. creo que tenemos el deseo de que funcione y funcione bien. Bueno, tal vez sería hora de que también debatamos cuál es el diagnóstico, cuáles son los recursos, porque aumentar la escala penal no tiene ningún costo. Uno puede pasar de 5 años a 10 años en un delito sin costo. Pero una reforma Reforma procesal penal necesita procesal. salas, necesita personal, necesita capacitación que cuesta. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Hacemos una pausa y ya volvemos.